Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí nuevamente. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la televisión italiana, y en concreto vamos a analizar un tema que ha generado muchísima conversación, el supuesto gran sacrificio que Francesca Chillemi hizo por Canjaman en relación a la exitosa serie Viola come il mare. ¿Valió la pena? Eso es lo que vamos a intentar desentrañar juntos en los próximos minutos. Les prometo que va a ser un viaje lleno de detalles, rumores y por supuesto mi opinión personal sobre todo este asunto. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series, películas y el mundo del entretenimiento. Su apoyo es fundamental para que siga creando contenido como este. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La serie Viola come il mare fue un auténtico bombazo. La química entre Francesca Chillemi y Canjaman era innegable, la trama era adictiva y la ambientación en Sicilia, simplemente espectacular. Pero detrás de las cámaras, al parecer, no todo fue tan idílico como se veía en la pantalla. Los rumores sobre tensiones, exigencias y, lo que es más importante, el supuesto gran sacrificio de Francesca Chillemi por Canjaman, no tardaron en aparecer. Pero, ¿de qué hablamos exactamente cuando decimos gran sacrificio? Bueno, la información que circula principalmente a través de fuentes italianas y algunos portales de noticias del espectáculo, apunta a que Francesca Chillemi, quien ya era una actriz consolidada en Italia con una trayectoria impresionante, habría tenido que ceder en ciertos aspectos para acomodarse a las exigencias de Canjaman, quien llegaba con un caché altísimo y una legión de fans a nivel internacional. Este sacrificio no se limita a una simple adaptación profesional. Según los murmullos, implicó una reconfiguración de la narrativa, el desarrollo de personajes y, en algunos casos, incluso la estructura misma de la producción. Algunos rumores hablaban de modificaciones en el guión para darle más protagonismo al personaje de Canjaman, Francesco de Mir. Estos cambios, según las fuentes, no solo añadieron escenas y diálogos a De Mir, sino que también, en algunos casos, restaron importancia a la complejidad y al arco narrativo del personaje de Viola Vital. Se dice que escenas cruciales para la comprensión de la psicología de Viola fueron acortadas o incluso eliminadas, priorizando el impacto visual y la presencia carismática de Mir. Esto, naturalmente, generó debates internos sobre la dirección que la serie estaba tomando y el equilibrio entre los dos personajes principales. Otros de la necesidad de Francesca de adaptarse a la apretada agenda del actor turco, que combinaba la serie con otros proyectos y compromisos publicitarios. La planificación de rodaje, que normalmente se adapta a la disponibilidad de todos los actores principales, supuestamente se vio condicionada en gran medida por la agenda de Yaman. Esto obligó a Chillemi y al resto del equipo a ser extremadamente flexibles, a veces grabando escenas fuera de secuencia o en horarios poco convenientes. Se rumorea que esta situación generó frustración y estrés entre los miembros del equipo, quienes sentían que la calidad del trabajo se veía comprometida por la necesidad de ajustarse constantemente a los tiempos de una sola persona. Incluso se llegó a comentar que hubo ciertas decisiones creativas que fueron tomadas pensando más en la proyección internacional de Canjaman que en el desarrollo natural de la historia o en el personaje de Viola Vital, interpretado por Chillemi. Desde la elección de la música hasta la edición final de los episodios, se dice que hubo una constante preocupación por maximizar el atractivo global de la serie, apelando al público que ya conocía y amaba a Canjaman. Esto implicó, según los insiders, una simplificación de algunos temas complejos y una mayor énfasis en los elementos románticos y visualmente atractivos. La consecuencia, según algunos críticos, fue una pérdida de profundidad y autenticidad en la narrativa. Es importante aclarar que todo esto son rumores y especulaciones que han circulado en los medios y entre los fans. No hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados. Sin embargo, la persistencia de estas informaciones y el revuelo que causaron en su momento, me parecen suficientes para analizarlas y reflexionar sobre ellas. El silencio de los protagonistas, en lugar de disipar las dudas, alimentó aún más las especulaciones. Muchos fans interpretaron este silencio como una confirmación tácita de que algo inusual había ocurrido durante la producción de la serie. Francesca Chillemi, como dije antes, es una actriz con una larga y exitosa carrera en Italia. Fue Miss Italia en 2003 y desde entonces ha participado en numerosas series y películas, demostrando su talento y versatilidad.
Es una profesional respetada y querida por el público italiano. Su trayectoria habla por sí sola. Ha interpretado personajes de todo tipo, desde comedias ligeras hasta dramas intensos, siempre con la misma dedicación y profesionalismo. Su experiencia y su conexión con el público italiano la convertían en la elección perfecta para el papel de Viola Vital, una periodista con una gran sensibilidad y una historia personal compleja. Can Yaman, por su parte, llegó a Viola come il mare como una estrella internacional, con el éxito arrollador de Erkencicus, pájaro madrugador, a sus espaldas. Su popularidad era inmensa, y su presencia en la serie, sin duda, atrajo a una gran audiencia. Su carisma y su atractivo físico lo habían convertido en un ícono para millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, su llegada a Italia también generó algunas controversias. Algunos críticos cuestionaron su capacidad actoral y su dominio del idioma italiano. Otros temían que su popularidad eclipsara el talento de los actores locales y desvirtuara la esencia de la serie. La pregunta clave es, ¿fue necesario que Francesca Chillemi hiciera algún tipo de sacrificio para que la serie funcionara? Y si la respuesta es sí, ¿valió la pena? Para responder a esto, creo que es importante analizar varios factores. En primer lugar, la dinámica de poder en la industria del entretenimiento. Es innegable que la fama y el caché de Can Yaman jugaron un papel importante en la negociación de los términos de su participación en la serie. Las productoras suelen estar dispuestas a hacer concesiones para asegurar la presencia de una estrella de ese calibre, aunque eso signifique ajustar ciertos aspectos de la producción. Los agentes y representantes de los actores influyentes a menudo tienen la capacidad de negociar condiciones favorables para sus clientes, lo que puede incluir un mayor control creativo, horarios de rodaje flexibles y una mayor participación en la toma de decisiones. En segundo lugar, el objetivo de la serie. Viola come il mare no era solo un producto para el mercado italiano. Tenía una clara vocación internacional, y la presencia de Can Yaman era un factor clave para lograr ese objetivo. En ese sentido, es comprensible que se hayan tomado decisiones estratégicas pensando en la audiencia global. Las cadenas de televisión y las plataformas de streaming están cada vez más interesadas en producir contenido que pueda atraer a audiencias de diferentes países y culturas. La presencia de un actor conocido a nivel mundial puede ser un factor determinante para lograr este objetivo. En tercer lugar, la profesionalidad de Francesca Chillemi. A pesar de los rumores sobre posibles tensiones, la actriz siempre demostró un gran profesionalismo y compromiso con su trabajo. Su interpretación de Viola Vital fue impecable, y su química con Can Yaman era innegable. Es muy probable que haya tenido que adaptarse a ciertas situaciones, pero lo hizo con elegancia y sin dejar que eso afectara su desempeño. Su capacidad para mantener la compostura y seguir entregando una actuación de calidad en medio de la incertidumbre y los rumores es un testimonio de su profesionalismo y dedicación. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿valió la pena el gran sacrificio de Francesca Chillemi? Desde mi punto de vista, la respuesta es ambivalente. Por un lado, es evidente que la serie se benefició de la presencia de Can Yaman y de su tirón internacional. Viola come il mare fue un éxito rotundo, y eso, en parte, se debió a la popularidad del actor turco. Las cifras de audiencia hablan por sí solas. La serie atrajo a un público masivo, tanto en Italia como en otros países. La presencia de Can Yaman fue un factor importante para lograr este éxito. Por otro lado, es lamentable que una actriz talentosa y consolidada como Francesca Chillemi haya tenido que ceder en ciertos aspectos para acomodarse a las exigencias de una estrella extranjera. Creo que es importante que la industria del entretenimiento valore el talento local, y que no se sacrifiquen las historias y los personajes en aras de la fama y el dinero. La industria del entretenimiento debe ser un lugar donde todos los talentos sean valorados y respetados por igual. Es importante que se creen oportunidades para que los actores locales puedan brillar y mostrar su talento al mundo. En mi opinión, lo ideal sería encontrar un equilibrio entre las necesidades de la producción y el respeto por el talento de todos los involucrados. Creo que es posible crear proyectos exitosos que satisfagan tanto a la audiencia local como a la internacional, sin necesidad de que nadie tenga que hacer sacrificios desproporcionados. Una colaboración equitativa y un diálogo abierto entre todos los miembros del equipo pueden conducir a un resultado final que sea satisfactorio para todos. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, hay un tema subyacente que merece nuestra atención: la representación de las actrices en la industria del entretenimiento.
A menudo se espera que las mujeres sean más flexibles y complacientes que los hombres, lo que puede llevar a situaciones de desigualdad y explotación. Es importante que se promueva una cultura de respeto y equidad en el set de rodaje, donde todas las voces sean escuchadas y valoradas. Además, es fundamental que se creen personajes femeninos complejos y multidimensionales, que no sean simplemente un accesorio para el personaje masculino. Las historias de las mujeres merecen ser contadas con autenticidad y profundidad, sin sacrificar su integridad en aras de la fama o el dinero. Y aquí llegamos al final de este análisis. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. La verdad es que el mundo del espectáculo es complejo y lleno de matices, y a veces es difícil saber qué hay detrás de las cámaras. Los rumores y las especulaciones son parte del juego, pero es importante mantener una perspectiva crítica y no dejarse llevar por las apariencias. En resumen, hemos analizado el supuesto gran sacrificio de Francesca Chillemi por Can Yaman en Viola come il mare. Hemos visto que hay rumores sobre modificaciones en el guión y ajustes en la producción para acomodarse a las exigencias del actor turco. Hemos reflexionado sobre la dinámica de poder en la industria del entretenimiento y sobre la importancia de valorar el talento local. Y hemos llegado a la conclusión de que, si bien la serie se benefició de la presencia de Can Yaman, es lamentable que Francesca Chillemi haya tenido que ceder en ciertos aspectos. Es una situación compleja que nos invita a reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan las actrices en la industria del entretenimiento. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Francesca Chillemi tuvo que hacer algún tipo de sacrificio por Can Yaman? ¿Creen que valió la pena? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate interesante sobre este tema. Además, ¿conocen otros casos similares en la industria del entretenimiento? Compártanlos conmigo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, manténganse críticos y curiosos. El mundo del espectáculo tiene mucho que ofrecernos, pero es importante no perder de vista la realidad que hay detrás de las luces y las cámaras. Hasta la próxima.